Ok, tengan ustedes muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Es un gusto tenerlos y poder compartir un martes más en estos 18 martes que nos hemos dispuesto a poder sentarnos, a aprender, a recibir de los que saben y compartir también los unos con los otros y conversar. Es un gusto, en verdad, que estén todos aquí. Me gustaría que conozcan a un amigo que ha venido, se llama Luis. Él estuvo conversando conmigo la vez pasada y me gustaría también que lo recibamos con un fuerte aplauso y al mismo tiempo, si puedes presentar a tu amigo que hoy día también nos visita. También de la oficina. ¿Su nombre? Sí, por favor. Muchas gracias, gracias John, un aplauso para ti también, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga. Buenísimo, ok, vamos a empezar hoy, a pesar de que el fútbol desanima a algunos, la verdad que yo me quedé dormido y bueno, vamos para adelante porque la idea es que finalmente ganemos, ¿no? Eso es lo importante, que podamos... estas ideas maravillosas que estamos recibiendo y aprendiendo puedan ser aplicadas en nuestra nación que realmente hacen tanta falta, ¿no? Voy a presentar a Alberto y Alberto tiene a bien a presentar a nuestro invitado del día de hoy y vamos a tener pues nuestros 45 minutos, 50 minutos iniciales y luego después del coffee break vamos también a tener el conversatorio. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios como siempre que nos bendiga en este tiempo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender. Gracias por, Señor, darnos entendimiento de estas cosas tan maravillosas que están ahí guardadas, escondidas, que lamentablemente mucha gente no sabe, que ignora, Señor, que está como... esclava, Señor, sin darse cuenta, viviendo en el día a día, Señor, distraídos con una cosa y la otra y sin darse cuenta, Señor, que hay tantas cosas que nos pueden hacer libres y vivir en esa prosperidad que tú mismo has diseñado desde el comienzo de tu creación. Te pedimos hoy que bendigas a nuestro invitado, a que lo ayudes a exponer, Señor, oh Dios, lo que tenga que decirnos, lo mismo que Alberto, que siempre lo hace con tanto cariño, y bendice este tiempo y a todos nosotros como oyentes, en el nombre de Jesús, sobre todo nuestra nación. Amén y amén. Ok, Alberto Mansueti del Perú y Latinoamérica, con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Quiero presentar a José Hélice Navarro, que para mí es un gran honor, un privilegio, un placer hacerlo. En el contexto de este seminario LC 101, Liberalismo Clásico 101, y estamos un poco para ubicar a los nuevos y a Pepe, estamos en la parte más densa, de la parte central, si se quiere, o medular, de toda esta serie de conversaciones sobre diversos temas los martes en la noche, que es las leyes malas. Personalmente, Pepe Hélice es un experto y consultor internacional en este tema. Sé que ha estado en Centroamérica y en otros países sudamericanos, tiene mucha experiencia práctica en el tema de que tiene diversos nombres, pero por ahí se llama, en Centroamérica le llaman deslegislación, o sea, derogar leyes malas. En Guatemala, que es donde yo aproveché mi estancia de 2 años en la Universidad Francisco Marroquín para darle duro al tema y escribir el libro Las leyes malas, en Guatemala, seguramente Pepe conoce, durante el gobierno del presidente Berger hubo una comisión parlamentaria que se llamó así, Comisión Parlamentaria o Congresional sobre Deslegislación, ¿ok?
Entonces, en mis 2 años en Guatemala yo recogí 2.000 leyes malas que había en Guatemala, las clasifiqué en esas 42 clases que aparecen ahí en el manifiesto, y el presidente de quien fue esa comisión de deslegislación en Guatemala me dijo, qué bien, nosotros apenas, o sea, identificamos 200 nada más. Yo sospecho que debe haber muchos más. Y le digo, bueno, y de esas 200, ¿cuántas derogaron? Solo 8. Entonces, eso es un poco para introducir al tema. En cuanto, hace más o menos 2 o 3 semanas que yo conocí a Pepe, tuve contacto con él y hablamos del tema, entonces de inmediato lo capturé. Eso sí, te vamos a exprimir, te vamos a dar la primera parte hasta las 9 para que expongas, y por favor después 1 minuto para 3 preguntas del diario La Salida, que ya el semanario La Salida ya está activo en Facebook, para que podamos colgar ese video, después coffee break y después conversatorio. José vio ya el catálogo de las leyes malas que nosotros tenemos, las 42 clases, las 8 categorías, las 9 categorías, y bueno, los dejo con José, que como digo, es para nosotros de gran enseñanza tenerlo aquí por toda la experiencia práctica que tiene. Él ha sido secretario general de la presidencia de la República, tiene experiencia de haber sido director ejecutivo en comisiones parlamentarias, Consejo de Ministros, etcétera. Así que vamos a tener el placer de escuchar a una persona que sabe lo que dice, sabe de qué está hablando. Pepe, vas a hablar para nosotros y también para los participantes en esta serie, que son gente inquieta por estos temas, en el marco de un pensamiento liberal del Perú, en provincias del Perú y también en el exterior. Sin más preámbulo, José Elice Navarro. Muchas gracias, Pepe. Estás en tu casa. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí, desde que entré me sentí en mi casa. Gracias. Debo empezar con una confesión. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la invitación. No, el honor es mío, estar aquí siempre y tratar de compartir un poco la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, sobre todo en el servicio público, desde el que ya no estoy, en el que ya no estoy hace unos 3 años. Pero es verdad, pasé casi toda mi vida trabajando para el Estado, en el Estado, principalmente en el Congreso de la República, donde fui oficial mayor un par de veces. Estuve también en la Secretaría General de la Presidencia de la República durante el gobierno de transición y también en la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces les puedo contar muchas cosas, he visto muchas cosas, ¿no? Y he sufrido mucho también viendo algunas cosas. Hasta ahora sufro viendo las cosas desde fuera y un poco imaginando lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones públicas principales. Pero que decía yo que quería iniciar haciendo una confesión. Leer el catálogo para mí ha sido un despertar hacia algo nuevo, porque no es el enfoque con el que yo he trabajado el tema legislación, las veces que he prestado servicios como consultor, no precisamente siempre en temas de desregulación, sí en reforma parlamentaria, uno de cuyos temas siempre es la eficiencia legislativa, la supuesta eficiencia legislativa. Y ahora después lo voy a explicar poco a poco, qué es lo que me ha sugerido el catálogo, ¿no? Hay una perspectiva nueva que en algún momento también, si ustedes lo tienen a bien, voy a pedir utilizarla en algunos proyectos que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. En efecto, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, quizás 20 años ya, apareció un movimiento por la desregulación, es decir, vamos a reducir el número de leyes porque el número de leyes es excesivo, es decir, de alguna manera las leyes nos van rodeando, las leyes nos paralizan, no nos ayudan en la convivencia, sino por el contrario constituyen muchas veces un obstáculo en el desarrollo normal y libre de nuestras vidas. Entonces apareció este movimiento por la desregulación. Pero esa era la perspectiva, y es la perspectiva con la que se ha mantenido hasta hoy inclusive, es decir, vamos a reducir el número de leyes porque son demasiadas.
Ese es el criterio principal. Más no, por ejemplo, vamos a reducir las leyes porque estimamos que de todo el conjunto de normas que rigen la vida o que quieren regir la vida de un país, hay un conjunto importante, un grupo importante de ellas, un número importante de ellas que pueden ser clasificadas y además todas ellas, si se quiere, depositadas en un saco que le podríamos llamar el saco de las leyes malas. Las leyes que no sirven para el fin original de la ley, sino que, como dije hace unos momentos, obstaculizan, obstruyen, no permiten que desarrollemos nuestra vida de manera libre y normal, como debería ser. Entonces, hay una perspectiva diferente aquí, ¿no? Pero de todas maneras, quiero hablarles de cómo, o de la experiencia que yo he tenido en estos procesos, en estas consultorías, en estos encuentros, por tratar de mejorar la eficiencia legislativa, sobre todo a nivel de los parlamentos. Sin dejarme mencionar que el problema, el exceso de normas, es un problema que no solamente tiene que ver con aquellas que se llaman leyes en sentido formal, es decir, las leyes que aprueban los congresos o parlamentos de nuestros países. Muy bien, como ustedes saben, las tres grandes funciones asignadas, atribuidas al Estado hace muchos años son la función legislativa, la función ejecutiva, al que se le suma la administración, y la función jurisdiccional, es decir el derecho en los casos concretos. En la función legislativa, generalmente atribuida de manera principal a los parlamentos, no es, sin embargo, una función que solamente los parlamentos desarrollen, es decir, no solamente los parlamentos en los países crean ordenamiento jurídico, sino hay muchos otros órganos que también lo hacen. Para empezar, el gobierno nacional, detrás del Parlamento, reglamentando las leyes que el Parlamento aprueba y que se promulgan o se ponen en vigencia en una especie de momento de coordinación entre las voluntades del Parlamento y el gobierno o su titular principal, generalmente un presidente de la República. Después viene, decía, el gobierno nacional con la reglamentación de las leyes. Pero además, la mayoría de países tienen algún tipo de organización gubernamental subnacional. Puede ser estadual, puede ser regional, seguramente local. Cada uno de los órganos, no solamente los gobiernos centrales de estos niveles de gobierno, sino cada uno de los órganos que pueden existir o que existen en estos niveles de gobierno, también crean ordenamiento. Entonces, el número de normas que podemos registrar, observar, podemos ver que tienen vigencia en las sociedades contemporáneas es realmente enorme. En el caso peruano, solamente el número de leyes, hasta hace unos 4 años, se contaban en 31.000 más o menos. Una cantidad realmente gigantesca. Para un abogado, no sé cuántas sean abogadas o abogados quienes están aquí, es imposible, humanamente imposible conocer toda esa legislación, inclusive para los especialistas en las diversas ramas del derecho. Y es que también hay un fenómeno que se verifica desde hace ya bastante tiempo, que es el fenómeno llamado proliferación o inflación legislativa, ¿no? Este ánimo permanente por crear nuevas normas. Es decir, se aprueba una norma, se pone en vigencia inmediatamente, o pasa un tiempo demasiado breve ahora, antes las leyes tenían una vigencia mucho más larga, demasiado breve ahora decía, y inmediatamente se promueve su cambio, porque encontraron un error, porque faltó algo, porque alguien finalmente dijo, bueno, el efecto no es el que esperábamos, así que hay que modificar la ley, ¿no? Y esto continúa y continúa, y el número de leyes se sigue sumando. En el Perú llegamos a 31.000 leyes, ¿no? En otros países de América Latina el número es bastante superior, ¿no? Dependiendo del tamaño del país, de la forma como está organizado, etcétera. Pero ahí hay que sumar, ¿no?, también decenas de miles de reglamentos que son expedidos vía decreto supremo para reglamentar las leyes, porque además se instaló una suerte de nuevo principio en el mundo del derecho, sobre el que además se atrevieron a escribir algunos juristas importantes, por lo menos en el Perú, que dice más o menos lo siguiente: la ley no se puede aplicar si es que no tiene reglamento, y eso no es cierto. Es decir, no todas las leyes necesitan reglamento. Pero se ha instalado en la cabeza de nuestros políticos y de muchos abogados la idea de que para que una ley tenga plena vigencia es necesario que tenga un reglamento, que tenga una reglamentación. De lo contrario, eso no es posible.
Además a ello hay que sumar en el siguiente nivel, ¿no?, las resoluciones supremas, es decir, aquellas, en el caso peruano, que expide el presidente de la República, principalmente, como era hasta hace, digamos, unos 10 años atrás, de manera exclusiva, para regular algunos aspectos que tienen que ver con individuos, con personas. Ahora, a partir de unos 10 años atrás, se empezó a diferenciar entre las resoluciones supremas normativas y aquellas otras que eran expedidas para, por ejemplo, establecer derechos especiales a individuos, ¿no?, o para resolver algunos temas que tenían que ver con nombramientos, resoluciones que también algunos reglamentos o algunas leyes mandaban que sean expedidas para resolver algunos temas muy concretos. Pero aparecieron estas resoluciones normativas, que son otro nivel también de reglamentación, que ya suman también decenas de miles. Pero además los ministerios, cada uno de los ministerios y los ministros pueden expedir resoluciones ministeriales. Y así vamos sumando, sumando y sumando. Los gobiernos regionales expiden ordenanzas, resoluciones, decretos, etcétera. Y los gobiernos locales también, ¿no? Entonces son cientos de miles de leyes o de normas que en realidad nos gobiernan o pretenden gobernar cada día, pretenden ordenar nuestras vidas. Esto, por supuesto, es imposible conocer por las ciudadanas y los ciudadanos. No es posible conocer esta cantidad de normas. Y si el objeto de la norma jurídica es ayudar a ordenar nuestras vidas, ¿no?, y garantizar los términos mínimos de la convivencia, pues esto no se logra con una cantidad tan grande de normas jurídicas. Peor aún cuando, frente a una controversia, nos tenemos que presentar ante los tribunales de justicia, apoyados por un abogado, y los abogados no saben a veces, muchas veces, qué normas están vigentes y cuáles no, para plantear adecuadamente una defensa, ¿no? Entonces, alguien empezó a tomar conciencia de que este era un gran problema, ¿no? Quien empezó a tomar conciencia de eso no era necesariamente un liberal, alguien que pensaba que el número de leyes debería reducirse por razones distintas, ¿no?, a contradecir el número enorme de leyes que ya había y que de alguna manera sentíamos que nos estaban rodeando. Simplemente porque se sentía eso justamente, ¿no? Era tan grande o es tan grande el número de normas que era necesaria una reducción. Además, uno que otro observó que dentro de ese grupo gigantesco de normas, habían muchas que ya eran obsoletas, que habían sido derogadas de manera tácita y no expresa, ¿no?, porque la ley se deroga de manera expresa cuando la propia ley dice, por ejemplo, deróguese la ley tal o cual, y de manera tácita cuando no lo dice, pero por su contenido que supera la norma anterior o que la envuelve, queda derogada de manera tácita, así se le conoce en derecho y en técnica jurídica. Entonces los abogados no podemos saber a veces realmente cuál es la legislación vigente para una determinada materia, y esto debía terminar. ¿Qué cosas se empezó a hacer? Durante los años 90, lo que se hizo en el Congreso fue crear una comisión que sistematizara, que ordenara toda la legislación. Y en efecto, esta comisión desarrolló este trabajo, ayudó a sistematizar toda la legislación que estaba de alguna manera o que se presentaba con características de desorden muy grande, ayudados por un programa que después se instaló y funciona en el Ministerio de Justicia, que es el Sistema Peruano de Información Jurídica, y encargándole al Ministerio de Justicia, que sea el órgano que tenga por función, entre otras, supervisar en general el conjunto de la legislación. Lo cierto es que el SPIJ, como se le llama el Sistema Peruano de Información Jurídica, funciona ya desde la década de los 90 hasta hoy, pero solamente como un elemento de sistematización de la gran cantidad de normas que rigen en nuestro país. Pero el problema de la proliferación continuaba, es decir, la creación de nuevas normas ha continuado, y llegamos, como les dije antes, en el caso de las leyes, a 31.000 leyes. Entonces, en el periodo anterior, en el periodo parlamentario anterior, se dio un paso más. Se creó una nueva comisión, esta vez sí diferente. Se llamó Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo. Entonces, esta comisión, ¿qué se propuso o qué se le dio como misión principal?
reducir drásticamente el número de leyes vigentes, en base a algunos criterios que no tenían que ver con aquellos que se han aplicado para elaborar el catálogo, ¿no? Ojalá lo hubiésemos tenido en ese entonces, ¿no? Porque desde la organización que yo dirijo, y ahora les voy a explicar qué es lo que hicimos más adelante, apoyamos a esta comisión. Después les voy a decir cuál ha sido el destino, digamos, del trabajo de lo trabajado por esta comisión al inicio de este nuevo periodo. Pero retornemos a la creación de la comisión. Mediante una moción de orden del día en el Congreso se crea esta comisión, constituida por un grupo de parlamentarios presididos por el congresista Santiago Fujimori. Entonces esta comisión empezó a revisar toda la legislación, toda la legislación. Y según ciertos criterios empezó a separar las leyes que debían ser derogadas de manera expresa y claramente, es decir, para que nadie dude que ya no están vigentes. ¿Los criterios cuáles eran? Bueno, que evidentemente ya estaban en desuso, que la materia que debían regular, para la cual fueron aprobadas, ¿no? Pensando en que debían regular una materia determinada, ya no existía, es decir, ya no era necesaria esa regulación, ¿no? Que se contradecían con otras normas que habían sido aprobadas posteriormente, es decir, que había derogación tácita y muchas dudas sobre si realmente se había derogado tácitamente una norma por efecto de la aprobación de una nueva, ¿no? Entonces, la comisión empezó a trabajar y en una primera etapa, mediante una ley, derogaron de manera expresa casi 3.000 leyes, creo, casi 3.000 leyes. Siguieron trabajando, fueron criticados porque decían que iban a aprovechar, como era el hermano de Alberto Fujimori, quien presidía la comisión, para derogar algunas leyes que benefician al propio Alberto Fujimori, cosa que no ocurrió porque tenían muchas miradas encima, ¿no? Nosotros y otras organizaciones estábamos mirando lo que estaban haciendo. Empezaron a hacer un trabajo cada vez más profundo y técnicamente más adecuado para seleccionar aquellas normas que no debían ya estar vigentes y debían ser derogadas de manera expresa. Y así por paquetes de 2.000, de 3.000, de 3.000, llegaron a borrar, digamos, del ordenamiento jurídico más o menos 12.000 leyes. Es decir, este ha sido un trabajo sin duda importante, ¿no? El criterio principal ha sido reducir nada más. Pero en el camino, los miembros de la comisión se dieron cuenta que había mucho más, mucho más. Y de alguna manera rasparon un poco la idea esta, ¿no? De que había leyes que realmente eran malas, que más bien le complicaban mucho la vida a la gente y que no se la facilitaba, ¿no? Era un obstáculo para la vida de la gente, ¿no? No ayudaban a vivir mejor, a convivir mejor, a desarrollar, las actividades económicas, etc. Entonces, empezaron a entrar en otro plano, ¿no? Y introdujeron en el trabajo de la comisión elementos de lo que se conoce como técnica legislativa, ¿no? En el Perú no se usa la expresión legística, se usa mucho en la Argentina y en Uruguay. En el Perú no, en los otros países de América Latina tampoco. Se usa técnica legislativa. Es la expresión, digamos, más popular que ha tenido mayor difusión. La técnica legislativa, se dice, existe y se ha desarrollado para combatir dos fenómenos. Uno es la proliferación legislativa, el exceso de leyes, y el otro es la contaminación legislativa. Contaminación en varios sentidos, ¿no? Porque hay leyes que realmente contaminan nuestras vidas. Es decir, ¿no? Ya lo he dicho y lo repetiré varias veces, ¿no? Obstruyen de alguna manera, ¿no?, nuestro desarrollo personal. Además, son leyes contradictorias entre sí, unas leyes frente a otras, pero también contradictorias en sí mismas, es decir, tienen artículos que se contradicen, dentro de la misma ley, artículos que se contradicen entre ellos, y no permiten, digamos, descubrir con claridad cuál es el sentido final de la norma. También ha ocurrido que, o descubrieron, aplicando, digamos, una perspectiva de técnica legislativa, que hay muchas leyes que están mal escritas, que están escritas en un lenguaje oscuro y demasiado técnico, ¿no? Y pensaron que no era democrático que la ley, aun cuando se trate de leyes,
digamos, orientadas a normar actividades que tengan que ver con asuntos muy especializados, no era democrático que las leyes no pudieran mayormente entenderlas la mayoría de ciudadanos y no todos, ¿no? Entonces descubrieron, mejor dicho, desde Reflexión Democrática, se llama la organización que yo dirijo, desde Reflexión Democrática les alertamos y les dijimos, hay toda una tendencia, un movimiento en el mundo hacia el lenguaje llama, hacia el plain language, es decir, a utilizar un lenguaje tanto en los documentos públicos en general y principalmente en las normas jurídicas, ¿no? Un lenguaje tal que permita que los ciudadanos, ¿no?, con una educación mínima, puedan entender el contenido y el sentido de las normas. Entonces empezaron a trabajar sobre eso, Y justamente cuando ya estaban trabajando sobre estos temas y elaborando no un manual, sino una especie de guía, terminó el periodo parlamentario, ¿no? Entonces, lo más importante que obtuvimos, digamos, del trabajo de esta comisión fue la reducción de unas 12.000 leyes más o menos, que creo que fue importante. Sin embargo, como ustedes habrán notado, porque quizás primera vez que escuchan sobre el trabajo de esta comisión, este trabajo no mereció un reconocimiento de los medios de comunicación en el ámbito académico, donde tratamos de alguna manera de darle de introducirlo como materia de discusión en algunos debates, tampoco, ¿no? Y la ciudadanía en general tampoco lo ha valorado como algo realmente importante, que creo que sí ha sido. Pero hay que avanzar mucho más en esto. La semana pasada fracasó el intento de recrear esta comisión. Todavía no está todo perdido, ¿no? Todavía se puede hacer un nuevo esfuerzo por recrear esta comisión, y esta vez espero, no solamente con una herramienta que nosotros tenemos, que ahora les voy a entregar a ustedes para que la conozcan, que se llama el Cuestionario Azul, sino, si Alberto y ustedes me lo permiten, también podríamos, en esta comisión recreada, un poco introducir el tema del catálogo, ¿no? No, sí, inmediatamente lo pensé, ¿no? Del catálogo, ¿no? Entonces estaríamos avanzando mucho más, ¿no? Mucho más, ¿ya? Porque generalmente lo que necesitan estas comisiones es ayuda técnica, podemos dársela así, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta ahí hemos avanzado. Por otro lado, en paralelo, desde Reflexión Democrática, que es una organización como muchas otras, que tratan de alguna manera de contribuir, de algún modo, ¿no?, el fortalecimiento de las instituciones de la democracia y estas cosas, tomamos una experiencia que se inició en Alemania más o menos a fines de los años 70, donde existió o se empezó a utilizar la llamada lista azul en el Parlamento. Venía del Parlamento realmente de un land, pero finalmente el Parlamento Federal también lo tomó. Una lista azul, que era un conjunto de preguntas que toda persona o un legislador debería hacerse antes de atreverse a presentar un proyecto de ley. Es decir, una especie de examen o autoexamen sobre sobre la necesidad real de promover una nueva ley. Entonces el Cuestionario Azul nos llega por los años 80, traducido a través de una ONG española de Barcelona, que traduce y adapta un poquitito el Cuestionario Azul, y llega a América Latina, y todo el mundo empieza a hablar del Cuestionario Azul, ¿no? El checklisten de Baviera, o de Bavaria. Entonces se empieza a difundir esto del Cuestionario Azul, y todo el mundo hablaba en libros, ¿no? Hay un autor argentino, abogado, ¿no? El señor Leiva, que tiene un libro que se llama Justo Legística, y habla del Cuestionario Azul, y muchos trabajos en América Latina, en Centroamérica, trabajos que publicó la OEA, etcétera, hablan del Cuestionario Azul, pero a nadie se le ocurrió aplicarlo nunca, ¿no? Claro, no tenía por qué aplicarse, podía tomarse la idea de que era necesario hacer un chequeo previo de algunas condiciones mínimas para atreverse a presentar un proyecto de ley. Así que nosotros decidimos, pero solamente como una herramienta para crear conciencia sobre la necesidad de atacar estos fenómenos, la proliferación legislativa y la contaminación legislativa, hacer revivir el Cuestionario Azul, pero de otra manera. Y bajo el siguiente lema: legislar solo lo necesario y hacerlo bien. O sea, la palabra solo ahí tenía que estar, ¿no? Porque si el lema hubiese sido legislar lo necesario y hacerlo bien, de repente lo necesario era legislar más, ¿no? Legislar solo lo necesario y además hacerlo bien. O sea, menos leyes, mejores leyes. Ese era el lema. Entonces creamos
el cuestionario azul que lo tenemos en nuestra página web y que mediante una herramienta esta que se llama Flash, ¿verdad? ¿No? O sea, son preguntas que el ciudadano, el legislador responde y según la respuesta también el cuestionario azul le responde, ¿no? Y le da algunas orientaciones, ¿no? Pero no es una herramienta técnica estrictamente, sino es una herramienta para crear conciencia sobre este problema. Yo les voy a entregar a ustedes, ¿no? Esta es la versión impresa, por supuesto acá no se puede trabajar con las respuestas, eso se ve en la página web, que aquí está además, ustedes la pueden ver cualquier día. Pero sí más o menos podemos tener una idea, ¿no? Ahora, por supuesto, y muchas cosas se me han ocurrido después de leer el catálogo, entre otras cosas, introducirlo al cuestionario azul, ¿no? Entonces, vamos a ver, creo que va a salir una alianza acá para... ¿no? Muy bien, entonces no lo vamos a hacer todo, solamente quiero mostrarles en general. Ustedes ya lo verán en sus casas, en sus computadoras, y lo pueden ver en la propia página web. Porque recuerden, la idea principal es tomar conciencia que tenemos un gran problema, ¿no? Un gran problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿no? ¿Tiene claro el tema sobre el que pretende que se legisle? Porque los congresistas a veces no saben con claridad qué es realmente lo que quieren, o sea, la legislación que quieren promover, cuál es, sobre qué tema, por qué. Lo que los congresistas quieren hacer es sumar proyectos de ley a su estadística. Y si esos proyectos son aprobados y se convierten en leyes, mejor todavía, porque se pasean por sus circunscripciones mostrando el proyecto que es de ellos y que de alguna manera dicen beneficia a los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos ya un poco más de 3 meses del nuevo periodo parlamentario y esta semana que está corriendo ya el Congreso había registrado más de 500 proyectos de ley, ¿no? O sea, a pesar que también desde hace algunos años se crearon algunas barreras, como por ejemplo la principal, que los grupos parlamentarios tienen que autorizar los proyectos de ley, ¿no? Ahora, claro, si tuviésemos parlamentarios mucho más responsables, ¿no? Que meditaran adecuadamente las iniciativas que van a presentar, que hicieran un trabajo verdaderamente serio, pues no tendríamos que crear estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos se crean porque antes los proyectos de ley podían superar los 10.000. Ahora con 500 ya tenemos demasiados. Y además si uno revisa los proyectos de ley, por ejemplo, el otro día estábamos tratando de encontrar o descubrir algunas cosas en los proyectos presentados, y encontramos que congresistas de un mismo grupo parlamentario presentaron cada uno proyectos de ley fraseados, escritos de manera diferente sobre el mismo tema, ¿no? Es decir, o sea, no se han sentado a discutir, es decir, a revisar, sino cada uno presentó porque funciona, digamos, otro principio ahí, ¿no? Malévolo dentro del Congreso, que es, yo te apruebo porque mañana tú me puedes aprobar. Entonces, ¿no? Y así sigue aumentando el número de leyes, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿no? ¿Tiene claro el tema sobre el que pretende que se legisle, sí o no? Si responden sí, van a encontrar una respuesta, que es una recomendación, una ruta, ¿no? En algunos casos van a encontrar hasta felicitaciones por la manera como están continuando el cuestionario azul. En algún momento, un congresista me dijo un día, oye, así no voy a presentar ningún proyecto. Bueno, mejor no presente nada, le digo, ¿no? Mejor no presente nada. Por ejemplo, en la Comisión de Educación del Congreso de este periodo casi no ha aprobado ningún dictamen de proyecto de ley. Ustedes saben que la secuencia del procedimiento legislativo es más o menos la siguiente. Se presenta un proyecto de ley, va a una comisión ordinaria especializada, esa comisión lo debate, elabora un dictamen, ese dictamen es enviado al Pleno del Congreso para ilustrar, dice, al resto de congresistas que no son especializados en el tema y tomen una decisión mejor informada. Se aprueba, va al presidente de la República, el presidente puede observarla o promulga la ley, en fin, ¿no? Y cada cosa tiene un trámite, ¿no? ¿Ya? La Comisión Ordinaria de Educación casi no ha aprobado ningún dictamen. Creo que he aprobado 2, porque desde que empezaron a trabajar hasta hoy están peleando, no pueden organizarse. Entonces hoy día yo vengo de una reunión con congresistas de la Comisión de Educación que me pidieron mediar en problemas que tienen de alguna manera, y bueno, muy difícil que se pongan de acuerdo,
Y al final les dije, ya un poco cansado, y además porque si no, no hubiese llegado a esta reunión, ya les digo, bueno, al final, mejor sigan peleando y no aprueben ninguna ley nueva, ¿no? O sea, no aprueben nada, ¿no? También ocurre otra cosa. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años, yo he tenido algunas ideas, a veces ilusiones. Hace unos años yo veía que la legislación sobre garantías constitucionales estaba muy dispersa. Teníamos la ley de habeas corpus y amparo, teníamos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, donde se regulaba el tema de la acción de inconstitucionalidad, teníamos la acción popular por otro lado, y así por el estilo. Entonces me ocurrió que debíamos tener una ley procesal de garantías constitucionales, es decir, una sola ley que reúna a todo eso que estaba disperso, y que a veces era difícil, digamos, de entender, en una sola ley, ¿no? Entonces me reuní con algunos constitucionalistas destacados de entonces y destacados ahora también, y les propuse eso, pensemos en este tema, y me dijeron, no toques nada porque no sabemos qué va a salir de ahí, ¿no? Era el tiempo del gobierno de Fujimori, ¿no? No sabemos qué va a salir. Bueno, después salió el Código Procesal Constitucional más tarde, ¿no? Que, dicho sea de paso, a diferencia de la ley procesal constitucional que proponíamos, que era una ley sencilla, ese es otro tema, ¿no? Es una ley bastante más compleja, ¿no? Que además que ha asimilado instituciones de otros lugares que a muchos abogados aquí no entienden, o sea, tendrían que leer un tratado y tienen generalmente que leer tratados que son traídos de otros países para entender. Nuestro Tribunal Constitucional cita mucho jurisprudencia colombiana, alemana, etcétera. Entonces ahora, además, esto suma otro problema, porque cuando estamos frente a una acción de inconstitucionalidad y como abogados tenemos que intervenir ante el Tribunal Constitucional, no solamente tenemos que sumergirnos buscando coincidencias en cuanto a jurisprudencia, es decir, a precedentes de resolución de problemas parecidos o iguales por el Tribunal Constitucional en nuestra jurisprudencia nacional, sino también tenemos que revisar por si acaso, porque el Tribunal Constitucional ya lo ha hecho y muchas veces, la jurisprudencia alemana, la jurisprudencia española, la colombiana y toda la que podamos, ¿no? Porque así están las cosas. Entonces, cada vez esto se vuelve cada vez más complejo. Por ejemplo, la segunda pregunta dice, ¿tiene la seguridad de que el tema sobre el que pretende que se legisle no está regulado por una norma con rango de ley? Porque, por ejemplo, a veces se presentan proyectos de ley, ¿no?, para regular temas o aspectos que ya están regulados. A veces no necesariamente por una ley, por una norma de un rango distinto, inferior, pero que es suficiente para resolver el problema, ¿no?, o para establecer las condiciones mínimas para que las cosas funcionen. ¿Está seguro de que el tema sobre el que pretende que se legisle requiere de una norma con rango de ley? Porque hay cosas que puede resolver un ministro con una simple decisión. Hay cosas que puede resolver un alcalde, un presidente de gobierno regional, una autoridad subnacional en general. No todo merece, ¿no?, ser discutido en el nivel de ley, no todo. Es más, cuanto menos cosas entren en este nivel, mejor, ¿no? Y uno de los ítems del catálogo, recuerdo, es lo nocivo que son las leyes especiales, ¿no? La tendencia debía ser, por cierto, a leyes generales. Los congresistas no entienden que el Congreso, que es un órgano de nivel legislativo de nivel nacional, debería abocarse principalmente, en todo caso, a normas de nivel nacional, con ese sentido general, y no a normas particulares, ¿no? Como por ejemplo, estas que declaran de interés nacional la construcción de una carretera, no sé, hasta la reconstrucción de un puente, o estas otras declarativas como la que se pretende ahora aprobar declarando el Día de la Medicina, y hay una peor, ¿no? Quieren crear un colegio de ingenieros agrónomos. Entonces también vamos a crear colegio de médicos cardiólogos, de médicos, ¿no? Es una locura, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, y así vamos saltando y saltando, no vamos a ver todo. Un ejemplo más, por ejemplo, en el 16, su proyecto de ley está redactado, le preguntamos entonces si está seguro que cumple todos los requisitos que exige la legislación vigente. Bueno, ese es un tema, pero hay uno sobre redacción acá, por ejemplo. Está escrito su proyecto de manera clara, simple y correcta, de modo tal que la mayoría de personas, si no todas, puedan entenderlo, por ejemplo, ¿no? Porque escriben en un lenguaje difícil y la gente no lo entiende. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede participar en el debate de las leyes importantes cuando no las va a entender? Ayer me invitaron a una reunión realmente
muy interesante en el Jurado Nacional de Elecciones, presidida por el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual está muy bien porque generalmente estas personas llegan, inauguran y se van, y dejan a un segundo, a un tercero, a un cuarto dirigiendo la reunión. Se van porque están muy ocupados, no tienen tiempo, y el presidente del jurado permaneció todo el tiempo y participó todo el tiempo, ¿no? El jurado ha preparado, y este puede ser también un dato interesante, y se puede ver en internet, ya lo comprobé, nos dijeron ayer eso y ya lo comprobé, ha preparado un proyecto de nuevo código electoral y un proyecto de nuevo código procesal electoral, ¿no? Sobre el tamaño, y me parece que son normas realmente que, en cuanto, digamos, comparándolas con lo que se ha hecho antes en materia de leyes sobre legislación, son normas bastante más generales y mejor hechas desde el punto de vista técnico. Además las han publicado, ambos proyectos los han publicado en internet con espacio para que todo el mundo pueda comentar, ¿no? Han intentado redactarlos en un lenguaje más claro, pero ayer los pocos artículos que pudimos revisar todos juntos, porque la reunión era de 1 hora y demoró 3 horas, ¿no? Vimos que se podía hacer mucho más todavía, ¿no? Es decir, se podía bajar todavía más el lenguaje, ¿no? Esa es otra línea importante, es decir, reducir el número de leyes, ¿no? Mejorar la calidad técnica de las leyes y hacer las leyes más democráticas en el sentido de que la mayoría de la gente pueda realmente entender su contenido, comprender qué quieren decir, qué cosas quieren regular, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha hecho. Esta es la tendencia, las tendencias marcadas son estas. De un lado sigue esta presentación frecuente y a veces innecesaria de proyectos de ley, y por otro lado hay cada vez más gente que está entendiendo que esto tiene que parar de alguna manera. Yo creo por eso que el catálogo, ¿no? Va a ser bien importante. Como dije antes, si lo hubiésemos conocido en la época que la CEMOL, como se le llamaba la comisión, esta especial multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, en la época que apoyamos a la CEMOL, si hubiésemos conocido el catálogo, creo que hubiese servido mucho entonces, ¿no? Y si nos permiten, ahora sí hago el pedido formal, no cambiando nada, sino adaptándolas un poco a nuestra campaña y no publicando nada sin consultarles, ¿no? Incorporar el catálogo a esta campaña contra la proliferación legislativa, contra la contaminación legislativa, ¿no? Yo creo que cuando menos la gente que está vinculada a nosotros en Reflexión Democrática, generalmente son empresarios, les va a encantar el catálogo, ¿no? La verdad que hoy día tuve ganas de publicarlo, por supuesto no lo iba a hacer sin tu permiso, ¿no? Publicarlo en la web, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos con él, ¿no? Bueno, como les decía, en general este es el panorama, ¿no? Resumiendo un poco, tenemos estos dos problemas, proliferación y contaminación. Tenemos estos esfuerzos que desde la década de los 80 se han venido haciendo. Tenemos algunas organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, que estamos trabajando para tratar, digamos, de alguna manera de influir para que el Congreso pare un poquito, o pare mucho, o se detenga, si se quiere, en esta actividad legiferante, como también se llama, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando para crear conciencia no solamente entre los políticos, también entre los ciudadanos sobre la importancia de reducir el número de leyes y hacerlas mucho más sencillas, y aplicando más o menos el lema aquel de legislar solo lo necesario y hacerlo bien, ¿no? Y por último, creo que hay que sumar todos estos esfuerzos, todas esas iniciativas, como el catálogo, junto con el cuestionario azul, ver cómo empatan, para desarrollar campañas exitosas de creación de conciencia sobre que es un problema, según veo yo, bastante grave, ¿no? Bueno, eso es en general lo que les quería decir, ¿no? No he querido tocar el tema técnico propiamente de los principios de la legislación, ¿no? Que los digo así en general. Un principio importante es el principio de jerarquía normativa, ¿no? Ya saben que las leyes se ubican según una jerarquía donde la Constitución está primero,
Después vienen las normas con rango de ley, que no solamente son las leyes, sino también los decretos legislativos que expide el gobierno por delegación del Congreso, que es el titular principal de la función legislativa del Estado. En fin, luego vienen las reglamentaciones que en el Perú se aprueban por decreto supremo, y en fin, y después las normas en rango según o igual que el rango de la autoridad que las expide, ¿no? Según el rango de la autoridad van bajando. Y además hay 3 niveles de gobierno donde también hay una jerarquía normativa, en los niveles subnacionales, el regional y el gobierno local, ¿no? Lo cierto es que todo el tiempo estos órganos están produciendo normas, ¿no? La expresión norma se usa a veces como sinónimo de ley y no es lo mismo, ¿no? Técnicamente son cosas distintas, ¿no? En realidad una ley puede contener varias normas. Una norma es no matar, una norma es el modo de castigar el delito, por ejemplo, ¿no? Y una ley contiene generalmente muchas normas, ¿no? Pero de un modo popular se utiliza la expresión ley y norma en el mismo sentido y significado, ¿no? Lo otro ya, no sé si sean tecnicismos, ¿no? Pero es un poco más complejo, o tendríamos que desarrollar toda una teoría del derecho y teoría de las normas para hacer las diferencias exactas, ¿no? No sé si ya cumplí el tiempo. Sí. Permíteme. Sí. Bueno, muchas gracias, José. Un aplauso.